así que al doctor Benavente Pinto, al organizador, le pido mil disculpas, le agradezco profundamente la invitación y espero poder estar en estas jornadas que se han ido constituyendo como un evento eh, singular y de mucha trascendencia en el ambiente psiquiátrico bonaerense y argentino, para que sigamos trabajando en este sentido. A partir de ahora vamos a hablar un poco del estigma, que como ustedes saben es un tema al cual le hemos dedicado mucha atención en los últimos años y que tiene que ver con la ignorancia, el prejuicio, todas las cosas que sufren las personas con trastornos mentales fundamentalmente. Andrea ya mostró algunos slides donde explica la estructura del estigma, que básicamente es esta cuestión que tiene que ver con distinguir y etiquetar diferencias entre las personas y asociar esas diferencias con estereotipos negativos, ¿no? Este es un bipolar, este es un TOC, un psicótico, autista. Ahora está de moda decir a los políticos que son autistas, ese tipo de cosas, utilizando los trastornos mentales como insultos, lo cual es muy grave. Y eso hace que las personas con trastornos mentales se sientan separadas y pierden su estatus, se convierten en verdaderos parias. Y en este sentido, coincidimos con Thomas Insel, quien en su hermoso libro reciente, Healing, curando sería, habla mucho del estigma y él dice que en realidad hay que dejar de utilizar el término estigma y hablar de lo que es discriminación. Insel dice que los trastornos mentales son enfermedades médicas con soluciones políticas. Y veremos que es así. Hace poco tuvimos la oportunidad de participar de este paper de posición con la WPA, en la cual un grupo de especialistas abordamos el tema del estigma en los países de bajos y medios recursos y revisamos la cuestión, ¿no? Como ustedes saben, los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad. Y vamos a ver que la estructura del estigma ocurre a tres niveles: a nivel individual, a nivel social, a nivel del sistema de salud. Y que el estigma al mismo tiempo desafía el manejo de los trastornos mentales, pero también de las condiciones médicas comórbidas acompañantes. Y que para reducir el estigma vamos a necesitar políticas, educación, capacitar al sistema de salud y mejorar el acceso al sistema de salud, dado que las personas con trastornos mentales, en términos generales, tienen menos acceso a los cuidados en salud general. En ese sentido, es importante que dejemos de ver a los trastornos mentales como separados del resto de los trastornos, porque más allá de las especificidades comparados con enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el asma, hay una serie de causas que son comunes, que tienen que ver con factores de riesgo compartidos, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta pobre o la inactividad física. Cuestiones que yo coincido con el doctor Daniel Flixtenrey cuando las denomina condiciones de vida y no estilos de vida, porque el estilo de vida demarca una intencionalidad, una elección, y condiciones de vida expresa, como dice Daniel, que las personas no pueden escapar porque de alguna forma esas condiciones están determinadas por el entorno en el cual se desarrolla. Entonces hay una serie de factores socioeconómicos que inciden y culturales que inciden en el desarrollo de las patologías en todo sentido, las patologías médicas y los trastornos mentales, ¿sí? El estigma tiene una estructura compleja, ¿sí? Y es muy interesante el estigma intrapersonal, el estigma internalizado, que tiene que ver con que la persona que padece el trastorno mental experimenta permanentemente las interferencias que el trastorno mental produce en su funcionamiento y experimenta permanentemente cómo éste interfiere con su capacidad de realización del capital humano. Y esto hace que vaya internalizando el estigma y lo que vemos cotidianamente en nuestros pacientes, ¿no? Que es un ejemplo, que como evitan exponerse a los desafíos porque la posibilidad de fracaso es alta, entonces esto genera un círculo vicioso de autoestigma internalizado que concreta esta imposibilidad de realización. Después está el estigma interpersonal, que es de lo que estuvo hablando Andrea,
que tiene que ver con la ignorancia, y son los prejuicios, las actitudes problemáticas y la discriminación, la hostilidad, la violación de los derechos humanos y la franca violencia a la cual las personas con trastornos mentales son sometidas, ¿sí? Y después hay un estigma estructural, que tiene que ver con políticas y estructuras sociales discriminatorias y servicios de salud mental insuficientes o inadecuados. En un contexto en el cual se festeja el cierre de una sala de internación como si fuera un logro, ¿sí? Y se compara una sala de internación psiquiátrica con un centro de detención clandestina, vemos que la confusión en este sentido es muy amplia. Entonces, en base a esto hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con los distintos niveles en los cuales tenemos que trabajar para mejorar el acceso a la salud mental. Entonces tenemos que tener políticas de salud mental sustentables, ¿sí? En este contexto volvemos a señalar que eh, definitivamente el cierre indiscriminado de los hospitales especializados no nos parece una política adecuada en un país escaso de recursos, ¿sí? En un país sumamente escaso de recursos. Cerrar, destruir, ¿sí? Desmantelar, no nos parece una política adecuada. Nosotros creemos, siempre creímos, que los hospitales especializados no son manicomios. Terminemos con eso, no toleremos que digan en nuestra cara que nuestros hospitales monovalentes públicos son manicomios. Son hospitales especializados, son la alta complejidad en salud mental. Lo que hay que hacer es modernizarlos, ¿sí? Tenemos los recursos humanos para lograrlo, que necesitamos es el equipamiento logístico para que se conviertan en lo que son, para tener salas de especialistas. Por supuesto, vamos a seguir necesitando salas de internación de agudos durante mucho tiempo, porque no hay ningún avance en ningún campo de la salud mental, ni de la farmacología, ni de la psicología, que nos pueda permitir pensar que vamos a poder prescindir de internaciones agudas en los próximos años. Y sabemos, lo hemos dicho, que las salas de salud mental en los hospitales generales pueden servir para algunas cosas, pero no sirven para la mayoría de las cosas, porque el paciente con trastornos mentales agudos tiene características especiales que lo convierten en un paciente no adecuado para una sala de salud mental en un hospital general, a menos que lo tengas encerrado en esa sala, con lo cual es un contrasentido. Entonces, avisoramos hospitales públicos especializados con grandes salas de trastornos afectivos, donde haya servicios de internación, pero de seguimiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos, de psicosis, donde se generen unidades de alta complejidad para cada especialidad. Esto debe ir acompañado con la educación y la concientización y con la construcción de servicios adecuados, ¿no? Que impliquen, por supuesto, la instancia comunitaria. Eso es desde ya que la instancia comunitaria es necesaria, pero lo que nosotros decimos, no se puede tratar en un abordaje comunitario una catatonía aguda, ni una manía aguda, ni un síndrome de excitación psicomotriz, ¿sí? Y finalmente, garantizar el acceso a los cuidados en salud y en salud mental a las personas con trastornos mentales. Todos los cambios que hay que hacer para llegar a una salud mental. Este artículo de Nora Volkow es muy interesante porque toma el tema al cual se refiere Ricardo y Pedro Gargolov en su libro, es las palabras importan, y ella hace referencia de cómo nos referimos nosotros a las personas con trastornos mentales e insiste en la necesidad de que utilicemos las palabras adecuadas y no adjetivar con los nombres de los trastornos mentales. Las personas no son, sino que son personas que padecen, sufren, combaten un trastorno mental. Y esto es de enorme importancia, tanto la forma en la cual el especialista se refiere como la persona se refiere a sí misma. Esto ya lo han visto, tiene que ver con la estructura del estigma. Un tema muy interesante es que nosotros en la actualidad estamos en la etapa en la cual vemos los trastornos mentales como desde la óptica de la discapacidad, pero hay un movimiento creciente hacia este tema de la neurodiversidad, que va creciendo. Vemos gente en las redes sociales hablando de que tienen autismo con una fluidez que llama poderosamente la atención, entonces se habla de la neurodiversidad como una forma de afrontar esto, pero
Me pasó hace unos años atrás coincidir con un experto en autismo infantil en Buenos Aires en un evento, y los dos, sin haber hablado, no nos conocíamos directamente, dijimos lo mismo. Yo creo que el concepto de neurodiversidad banaliza el sufrimiento. Y para muestra basta un botón. Vean este artículo que les recomiendo que lean de esta señora Jill Escher, que tiene 2 hijos con autismo grave. Ella dice básicamente esto: no me vengan a mí con el concepto de neurodiversidad, mis hijos son absolutamente dependientes, ¿sí? Estoy muy preocupada por qué va a ocurrir con ellos cuando yo no esté, pues ellos no van a tener, no son neurodivergentes, son chicos con problemas graves, están gravemente enfermos, que su autismo los ha realmente incapacitado. Entonces no veo cómo el concepto de neurodiversidad nos puede ayudar, y me parece interesante porque es una crítica desde adentro, digamos, ¿no? Porque lo que tenemos mucho es un fuego amigo. Entonces, esta idea, otra idea que fue muy importante durante la década del cerebro es de que los trastornos mentales son como cualquier otra enfermedad médica, y aquí la investigadora americana Bernice Pescosólido tomó datos de los estudios epidemiológicos americanos e hizo varias preguntas, y se hicieron varias preguntas y se compararon las respuestas entre 1996 y 2006, es decir, 10 años de diferencia. Y básicamente las preguntas eran si las personas con depresión, si la depresión es una enfermedad neurobiológica, la primera barra, sí, la respuesta es sí. Si las personas con alcoholismo necesitan tratamiento, la respuesta es sí. Si las personas con depresión necesitan tratamiento, sí. Pero las 2 últimas barras son: ¿trabajarías con una persona con alcoholismo y depresión? Muy pocos mejoraron. Y si los trastornos mentales son causantes de violencia, muy pocos cambiaron su idea. El estereotipo de que las personas con trastornos mentales son violentas, los 2 principales estereotipos por los cuales se discrimina a las personas con trastornos mentales, que son potencialmente violentas, impredecibles y que además son ineficientes, ¿sí? Y el concepto del distanciamiento social. No quiero tener una persona con trastorno mental en mi entorno. El famoso proceso NIMBY, que significa en mi patio no. ¿Sí? Todo bien con la desmanicomialización, esto fue en Europa, en Estados Unidos, pero en mi patio no. ¿Sí? Esto. Entonces, esto produjo lo que yo llamo el efecto: no ves que le falta un tornillo. Está bien, sí, está enfermo, ¿sí? Pero está loco, está enfermo y no es confiable. Entonces, los trastornos mentales eh, cumplen un ciclo muy complejo en cuanto a sus factores de desarrollo, y generan un círculo vicioso, generador muy complejo. Un tema que a mí me interesa mucho, aunque a todos nos llama la atención, es el fuego amigo. Sí, el fuego amigo son los supuestos psiquiatras bien intencionados que asumen posturas llamativas. Por ejemplo, Allen Frances. A uno le llama la atención como Allen Frances, después de ser el chairman o haber vivido el DSM-4 durante 15 años o más, 20 años, cuando el DSM-4 fue el más largo de todos hasta ahora, ¿no? De repente, cuando lo sacaron de la Task Force del DSM-5, inmediatamente se convirtió en un crítico de la psiquiatría, en un antipsiquiatra moderno, con estas afirmaciones, haciendo una crítica que todos compartimos, ¿no? Con la multiplicidad de factores, pero esta idea de que los trastornos mentales no existen en la cabeza de los psiquiatras, esto ha abonado mucho, y en nuestro medio ahora Allen Frances es algo así como un héroe de movimientos antipsiquiátricos organizados, que no voy a entrar en detalles con respecto. Este es Fuego Amigo. Este es otro ejemplo de Fuego Amigo. Este es el grupo de gente que trabaja en lo que se denomina psiquiatría crítica, que es un grupo que tiene cosas interesantes, pero básicamente es una antipsiquiatría ejercida por psiquiatras disfrazada. Entonces se hacen cosas como, por ejemplo, acá se critica el paradigma tecnológico, ¿sí? Como toda disciplina médica, se requiere la tecnología para investigar y para la práctica cotidiana, pero yo no creo que el paradigma que yo utilizo para tratar a mis pacientes en el consultorio cotidianamente sea un paradigma tecnológico. Es un paradigma humanístico en el cual yo me vinculo con una persona, y no creo que esa persona sea
su serotonina o su cuerpo estriado o su núcleo accumbens. Creo que hablo con esa persona. ¿Sí? Estas críticas tontas, o esta otra que es terrible, este paper de muy reciente publicación, en la cual Joanna Moncrief, que es como la cabeza visible de este movimiento, hace esta revisión que le habla a una psiquiatría de hace 25 años. ¿Quién de los que estamos aquí piensa que la depresión es una enfermedad por falta de serotonina? Nadie. Todos hemos entendido que es infinitamente más compleja, sabemos que la serotonina es un jugador en todo esto, pero si uno lee el paper, le hablan de una psiquiatría de hace 25 años. Este tipo, entonces, es una revisión paraguas. No es una revisión paraguas, es un cherry picking que utilizan para criticar a la psiquiatría moderna, para criticar a la parte neurocientífica de la psiquiatría. Yo no soy un neurocientífico, soy un psiquiatra que estudia las neurociencias. Un infectólogo no es un bacteriólogo. Un infectólogo es un clínico que trata a personas con enfermedades infecciosas y utiliza la bacteriología para hacer sus diagnósticos y precisar sus tratamientos. Un psiquiatra utiliza las neurociencias modernas para entender los trastornos mentales, pero no habla con cerebros, habla con personas. Bueno, estas críticas de Fuego Amigo contribuyen mucho. Y fíjense, creo que viene el año de este trabajo publicado por Norman Santorius, para mi gusto, una de las personas más lúcidas de la psiquiatría moderna, en la cual es una guía de la WPA para combatir la estigmatización de la psiquiatría y los psiquiatras. Claramente el paper llegó tarde, porque justo fue un año fatídico para la psiquiatría argentina, donde se cristalizó una acción en la cual se produjo un gran avance en cuanto al reconocimiento de los trastornos mentales, del derecho a la salud mental de las personas afectadas de trastornos mentales, pero en un contexto, con una letra, un interlineado, ni siquiera un interlineado, antipsiquiátrico muy claro, como el famoso artículo 12 de nuestra ley. Entonces, todo esto viene por esta imagen de la persistencia de la imagen manicomial de la psiquiatría. Ninguno de nosotros piensa que los manicomios tengan ningún sentido y que las personas tengan que estar crónicamente hospitalizadas. Esta idea del psiquiatra como agente de represión, el sobredimensionamiento de la eficacia de las psicoterapias tradicionales, pero sobre el abordaje médico, por ejemplo, el cuidado comunitario. Ok, ¿cómo tratás una catatonía aguda en un tratamiento comunitario? ¿Cómo descartás los anticuerpos en MDA? ¿Cómo tratás un síndrome de agitación psicomotriz en un contexto comunitario? ¿Cómo tratás una depresión con riesgo de vida en un contexto comunitario? Y esto no hace más que estigmatizar el modelo médico, el prejuicio antifarmacológico que todos conocemos muy bien, y internamente en la psiquiatría los psiquiatras somos vistos como gente poco seria, porque no tenemos laboratorio. Por otro lado, hay algo que sí es un estigma que generamos nosotros mismos con dos conductas que son negativas y que tenemos que combatir los psiquiatras. Son el nihilismo y el paternalismo. El nihilismo es esta cosa de, bueno, te diagnostiqué esquizofrenia, sacarlo del colegio. Eso. Eso está mal. Uno no puede estrechar los horizontes de las personas. Y el paternalismo es olvidarnos de que tenemos que hacer una medicina centrada en la persona y no centrada en el psiquiatra. Todas estas cuestiones paternalistas y nihilistas de los psiquiatras contribuyen a nuestra mala imagen general, que tenemos que evitar. Y cierro con esta historia que me parece muy importante porque la utilizo como argumento para explicar algo, que es lo siguiente, que es que en todo este tema del manicomio, del gran encierro, como dice Foucault, hay un factor que nunca ha sido tenido en cuenta para comprender este fenómeno. Como ustedes saben, que son, lo, son los trastornos, los síntomas negativos, los trastornos cognitivos, volitivos y el aplanamiento afectivo, que en muchos casos permitió que muchas personas permanecieran largo tiempo hospitalizadas. Como ustedes saben, Hölderlin era un poeta alemán, Hölderlin, Johann Christian Hölderlin, entre los siglos XVIII y XIX, que vivía, era bastante famoso y de repente a los 30 años se volvió loco.
desarrolló una psicosis, probablemente una catafasia, y su estado terminal es una persona con la cual su discurso es totalmente No sale la incomprensible. cámara, ¿Mm? Juan trata de Ya, arreglar ya y no se no entiende el idioma puede, o calamata, sea que decía, ¿no? Nadie sabe qué significa eso. Los que saben dicen que la poesía de Hölderlin era semánticamente de estos años era totalmente incoherente y tenía una conducta totalmente distorsionada, pero él vivió, esto es en la ciudad de Göttingen, en las afueras de Göttingen, esta era la casa de un carpintero que le cedió esta habitación en esta torre, y en esa torre vivió encerrado Hölderlin 30 años, pero autoencerrado. Las puertas estaban abiertas, él podría salir y entrar cuando quería, pero no lo hacía. Y esto tiene que ver con un aspecto central de los trastornos mentales que me parece que no es tenido en cuenta cuando se habla del gran encierro, que fue algo que es inherente a los trastornos mentales graves, que impidió, digamos, que las personas con trastornos mentales se fugaran masivamente de los hospicios, o que permitió que el gran encierro fuera posible. No estoy justificando eso, estoy explicando un elemento que no es tenido en cuenta. Las personas permanecían, todavía lo vemos, las personas, por un lado está el factor social, las personas con trastornos mentales graves permanecían internadas en el Bordo cuando yo era eh, concurrente hace 45 años atrás, porque no tenían, 40 años atrás, porque no tenían a dónde ir, pero además había algo inherente a la enfermedad. Por eso creemos que todo esfuerzo para combatir el estigma de los trastornos mentales y de la psiquiatría es de fundamental importancia para que nos pongamos de acuerdo. Nuevamente, hubiera querido estar allí con todos ustedes, pero como pueden ver, no estoy en condiciones. Muchas gracias por su atención.